Triple R. Un gran gusto saludarlos nuevamente, paisanos de Chicago y de la Unión Americana que nos escuchan a través de la radio pública de Chicago, precisamente, auditorio del canal 15.1 de B15. Hoy nos encontramos en la oficina del diputado Enrique Laviada Cirerol con Cuauhtémoc Calderón como invitado de honor. Gracias, diputado, por recibirnos en su oficina. Al contrario, estimado amigo Paco, sean ustedes bienvenidos al Congreso, al edificio de la Cámara de Diputados en Zacatecas. Aquí estamos a su disposición. Bien, muchas gracias, Cuauhtémoc, por aceptar esta plática con Triple R en la oficina del diputado. Al contrario, don Paco, muchas gracias por invitarme y aquí estoy contento. Regresé a este edificio después de unos años. Sí. Está apretado Sí, tienen ya unos es infuncional. Muy chiquitos, ¿no? Ya es infuncional, ya el Congreso del Estado debería estar en otras instalaciones. Ya tienen esto desde hace 40 años. Hay que modernizarse, diputado. Desde el 85. Desde el 85, sí. Porque yo me acuerdo cuando estaba aquí Luis Medina, entraba Luis Medina y nadie más. Su secretaria tenía que esperarse afuera. A ver, dígame, diputado Enrique Laviada, ¿están ustedes pidiendo, Cuauhtémoc, que Movimiento Ciudadano se integre a la gran alianza opositora con PRI, PAN, PRD? Pero yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué unirse a ese mazacote que no le veo pies ni cabeza de PAN, PRI, PRD? Bueno, es un bloque heterogéneo, en efecto, es un bloque plural, diverso, con distintos orígenes, sentido político, pero unificado por una cosa, unificado por una circunstancia que estamos viviendo, y es el avance de un régimen pues casi dictatorial en México, representado por López Obrador y su partido, Morena, que se han dedicado, como lo hemos dicho ya en distintos momentos, a dinamitar las instituciones democráticas del país. Es larga la lista de instituciones que han sido prácticamente arrasadas, arrolladas por este autoritarismo de López Obrador: el Instituto Electoral, el Instituto de la Transparencia, la Comisión de Derechos Humanos, Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, los consejos regulatorios de la energía, de los hidrocarburos, la financiera rural. INAI va por el INAI. Desaparecieron el Seguro Popular. Pretendieron cambiarlo por un organismo llamado INSABI, o por sus siglas INSABI, que vemos ni siquiera supieron exactamente qué era y a qué se iba a dedicar, y finalmente lo liquidaron, con un costo enorme para las finanzas públicas del Estado mexicano, del país, y sin explicación alguna. Una ofensiva brutal en contra de la Corte. Hoy mismo o ayer mismo el presidente de la República se ha referido a la Corte de este país como un organismo podrido, ¿verdad? Bueno, toda esta ofensiva hace que la oposición, quienes estamos colocados por esta autocracia de López Obrador, quienes estamos colocados en la oposición, pues tengamos que unirnos. Es cualquier intento, Paco, por enfrentar al dictador por separado y a su partido divididos, cualquier partido que piense que por su cuenta puede lograr detener esta ofensiva y derrotar en las urnas, ¿verdad?, a López Obrador, pues está equivocado, está condenado al fracaso. Por eso el llamado nuestro a que se sumen todos, no solo los partidos, Paco. Quiero terminar con esto. Pero ¿ustedes creen que los partidos PRI, PAN, PRD tengan la solvencia moral y sobre todo el atractivo de la ciudadanía para derrotar a Morena?
Pues mire, lo que todos los números dicen en las encuestas nacionales y locales es que esta alianza entre PAN, PRI, PRD genera mucho más competitividad que yendo solos. ¿Cuál es la diferencia que coincido con usted y seguramente lo va a comentar? Es el método y la forma en la que han definido sus candidaturas. Y nosotros lo hemos dicho públicamente. ¿Por qué Va por México no ha funcionado como debiera funcionar si estás aglutinando a 3 institutos políticos? Pues porque defines las candidaturas por cuotas. Porque dices, a ti estás de azul, hoy te toca la azul, a ti te toca la verde, la roja, la amarilla. No. Si tú defines una candidatura con mediciones y dices, Paco, Enrique, Juan, Lalo, está mejor posicionado que el otro, tienes que entrar con el aderezo de que si haces un acuerdo de gobierno de coalición, entonces todos los integrantes de la coalición van a formar parte de ese gobierno y de esa postura política, y entonces tienes mucho más solvencia. De la otra manera, lo que ha sucedido, y lo conocemos bien, es el que encabeza, si gana, él acapara toda la estructura de gobierno y los otros 2 partidos aliados o 3 se quedan afuera completamente. Entonces los militantes no se motivan, dicen, pues yo qué hago ahí si al final no voy a tener una representación. Seamos muy claros, al final una participación política tiene un interés que viene con un interés personal y de aspiración hacia un cargo electoral, y eso eso no está mal. Lo que les ha fallado es el método, y hemos sido nosotros muy enfáticos, incluso en un evento público que tuvimos con Miguel Torres, que nos hizo el favor de invitarnos, lo planteamos de manera muy clara, dijimos, a ver, si ustedes siguen definiendo las cosas como las han definido, no va a funcionar Va por México. Si cambian ese criterio, puede funcionar. Entonces, eso estamos pugnando, no solo es que se incluya Movimiento Ciudadano, no solo es que se pueda incluir otro partido, sino que se tenga una lógica distinta en la determinación de los espacios, y ahí estamos seguros, al menos en el tema Zacatecas, todo el corredor electoral y al menos los 12 municipios que tienen cerca del 70% del electorado y de la votación se pueden ganar. Porque cada partido, diputado, usted conoce bien las entrañas de la política, tiene su propietario. Ya vimos que el PRI, Alito dijo soy propietario y se queda. Cada partido tiene su propietario y se maneja como los partidos se manejan por sus intereses de los grupos. ¿Cómo entonces la sociedad cómo va a entrar a esa mafia de los partidos? Los partidos tienen sus propias dirigencias, y sus propias dirigencias establecen su conducta frente a su militancia, pero también hay un electorado, Paco. El PRI tiene un electorado muy respetable. Lo estamos viendo en el Estado de México. Yo veo en el electorado del PRI un gran entusiasmo. Lo mismo veo en el electorado del PAN, en el electorado del PRD. Estamos hablando de los ciudadanos que votan por estos partidos. Aparte están los ciudadanos que no son parte de ningún partido, pero que están en contra del López Obrador, de lo que está haciendo. Que esos son los importantes. Esos son los que importan. Esos son los importantes. Pero para llegar a esos, Paco, tenemos que estar unidos. Porque a ellos no les podemos decir, hay que parar esta destrucción, hay que parar la destrucción que está haciendo Morena de las instituciones del país y López Obrador, pero fíjense que pues no nos pusimos de acuerdo. Y traemos y entonces, 4% sí, entonces yo tengo el 4, tú tienes el 8, tú tienes el 10, y entonces pues, tú sacas algunos diputados, tú algunos senadores, y entonces sigue la destrucción del país. El primer paso es unir a los partidos políticos, a todos, nosotros decimos que a todos los partidos políticos distintos a Morena, todos, no hacemos ninguna exclusión, en un gran frente democrático nacional. Pensando en un acuerdo de gobierno de coalición, es decir, de un gobierno plural, como se ha hecho en otros países, para que el compromiso no sea solo obtener puestos en los gobiernos o en el Congreso o en los congresos locales, sino también una idea de país, una idea de gobierno en la que todos estemos completamente convencidos y de acuerdo. Yo creo que ese fue el clamor que se escuchó en las plazas con esta irrupción ciudadana para defender al instituto electoral.
el grito era fuera López, pero también el grito era unidad, ¿verdad? La unidad es fundamental. Y entonces estarán los partidos, pero también están los organismos no gubernamentales, las asociaciones civiles, los grupos ambientalistas, los grupos defensores de los derechos humanos, que también han sido atropellados por el régimen de la llamada 4T. Hace falta solo observar, a ser atento a cómo se refiere el presidente López Obrador a los organismos no gubernamentales. Dice, esos organismos de la llamada sociedad civil, o sea, en un absoluto desprecio a la ciudadanía y a la autoorganización de la gente en nuestro país, cuando se había ganado un enorme terreno en estas luchas, ¿verdad? Pero toda esa inconformidad de la sociedad, toda esa necesidad de los partidos políticos por vencer al régimen dictatorial, para organizar a todos esos se necesitan líderes. Y la oposición no tiene líderes. Yo creo que sí tiene, ¿eh? Yo, por ejemplo, veo... En la marcha del INE sí. hablaron un exministro de la Corte, Sí. que será muy respetable, pero no emociona a la gente. Habló Beatriz Pajés y no emociona a la gente. Estoy seguro que si esa concentración lo hubiera organizado el PRI, no hubiera llegado ni a la mitad. La gente quiere vencer a López Obrador y a Morena, pero necesita un capitán, necesita un líder, alguien que le diga cómo combatir. No hay líderes. Los partidos políticos, como usted lo dijo bien, se han encapsulado en camarillas que lo que han hecho es no cerrarle la puerta a quien viene empujando con fuerza y con liderazgo. Yo percibo que hoy los partidos políticos ya entendieron que han cometido esos errores. Y hoy lo que está sucediendo es que hay, bueno, ya son 13, 14 aspirantes que levantaron la mano, que dicen yo quiero ser, y se andan placeando por todos lados. Creo que eso es bueno. ¿Quién podrá ser quien lo encabece? A lo mejor no están ni siquiera dentro de esos 13, ¿eh? Porque le pongo un ejemplo. Movimiento Ciudadano, uno de sus activos más importantes, por todo el contexto y el bagaje histórico que trae, se llama Luis Donaldo Colosio. Y a diferencia de los gobernadores emesistas, Samuel García y Enrique Alfaro, él no ha placeado a las corcholatas de Morena, ¿verdad? No las recibió en su casa un domingo y se tomó fotos dando besos como si fuera una visita familiar. No, él se apersonó en el inicio de campaña de Manolo Jiménez en Coahuila y planteó de manera directa, a ver, hoy tenemos que juntarnos con quien pueda vencer a Morena, y lo hizo con lo que él sabe que representa. Entonces yo creo que hoy, por la lógica dura del presidente, hoy tampoco conviene de repente estar tan expuesto, sino hasta que tengas reglas muy claras de cómo vas a definir. Por eso le digo que no necesariamente son los que hoy levantaron la mano. Creo que puede haber otros actores que no estén de acuerdo con esta exclusión o autoexclusión de Movimiento Ciudadano, planteando que somos puros y que no nos podemos juntar ni con unos ni con otros, pero al final no te presentas en una elección del Estado de México ni de Coahuila, ¿verdad? O sea, este contrasentido de plan y de idea de Movimiento Ciudadano creo que le ha costado mucho, al grado que Colosio se va para allá, al grado que nosotros en nuestro contexto local hoy lo que decimos es, hemos trabajado por Movimiento Ciudadano 1 año y medio, hemos salido a las calles, hemos recibido personas, hemos estado presentes, pero hoy entendemos que la gente te dice, a ver, yo no voy a ir en un municipio que está complicada la seguridad, que Morena anda a todo lo que da con los programas sociales, y a irme a pelear no solo con Morena, sino también con PRI, PAN y PRD, y con este y con el otro para jugar. Yo no me meto. Hagamos las cuentas al revés, en términos de liderazgos. Yo estoy convencido, porque lo veo en las encuestas, porque lo hemos conocido en los eventos de Movimiento Ciudadano a Luis Donaldo Colosio. Sé que él es un joven carismático, que puede cumplir con los requerimientos que usted planteaba al principio de emocionar
al electorado, a la gente, Pero a los ciudadanos. faltan 13 meses para la elección. Bueno, ahí voy. Y Luis Si él- Donaldo Colosio ni siquiera aparece Claro. en No, las pero encuestas. espéreme, voy más allá. Si apareciera y apareciera solo con Movimiento Ciudadano, no gana la elección. Está condenado al fracaso. Esa es nuestra lucha dentro del Movimiento Ciudadano. Sabemos que tenemos buenos posibles candidatos, que sí hay nuevos liderazgos, como creo que también los hay en los demás partidos. Yo creo que hay sí una reflexión de lo que ha pasado durante todos estos años de soportar esta andanada de la dictadura. Y por eso creemos nosotros, por eso el llamado que estamos a Movimiento Ciudadano, haciendo Movimiento Ciudadano, para que se una al Frente Democrático Nacional. De otra forma, no le vemos posibilidades, aunque existiera una figura tan carismática como Luis Donaldo. Además de que ya veo personajes que son de otra generación y que antes tenían otro perfil y que hoy están tomando un perfil que está llamando la atención de la ciudadanía, como Krill, por ejemplo, cuya personalidad es otro Krill, es ¿no? otro Krill, y es otro Krill que yo creo que está generando expectativas entre sectores importantes, por supuesto del PAN y de los otros partidos para posiblemente encabezar esta lucha por recuperar la presidencia de la República. Yo creo que falta mucho por ver todavía, aunque en efecto el tiempo apremia. A mí me da la impresión de que Dante Delgado no termina de aceptar la alianza, de integrarse a la alianza, porque sospecha y porque conoce bien a Ricardo Monreal que la alianza está infiltrada. ¿Que está infiltrada por quién? Pues por los morenos. No, ¿quién negoció Zacatecas? Ricardo Monreal con Alito. Lo confiesa en la llamada telefónica. Ahora, Estado de México para el PRI. Digo, para Morena. Para el PRI y... Coahuila para el PRI y Estado de México para Con Morena. candidatos del PRI. Ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y no sea así. Yo no creo que sea tan fácil un acuerdo, ¿eh? Yo no veo, no sé. Usted conoce a Ricardo Monreal y sabe pero cómo no se veo, las gasta. pero no veo que Ricardo Monreal tenga suficientes alcances como para negociar el Estado de México, ¿eh? Bueno, creo que ahorita el problema es que negocie él. ¿Qué va a hacer él con su carrera política? Él ya negoció. Bueno, con creo el que es presidente. lo que haya negociado, no sé qué es, pero creo que hasta ahí llega. Su influencia no creo que pueda llegar. ¿Y cuál? Vaya, no creo que pueda llegar ni siquiera a negociar Zacatecas. ¿Cuál fue la el fortaleza para negociar con el presidente? Que estaba negociando con PRI, PAN y PRD. Ricardo Monreal. Sí, lo hizo hasta que la oposición entendió Entonces, que los estaba engañando. También el presidente... Que el régimen lo estaba engañando. Porque Monreal le dijo muy claro al presidente, si no hay unidad en Morena, podemos perder. Esa era una advertencia. Y el presidente, pues que también no es nuevo, dijo, a ver, llamen a Monreal, y ya lo arregló, ya se arreglaron y ya dejó colgada a la oposición. Pero de que mete las manos para dividir, no hay duda, ¿eh? Pues nosotros vamos a meter las manos para unir. Ese es nuestro propósito. Sí, iba yo a contestar algo similar. Sí. Los de enfrente también tienen manos, ¿verdad? Sí. Ahora que hemos planteado esta idea públicamente, por lógica se nos han acercado a platicar integrantes de los 3 partidos de la coalición. Y lo que percibimos es que, pues enfrente también hay estrategia, ¿verdad? Y enfrente también están trabajando, y enfrente también traen una claridad de qué deben hacer. Creo que lo que ha faltado es, al menos en cada estado, hablando en Zacatecas, lo que ha faltado es tener mucho más capacidad de acordar pronto los espacios para que todo el mundo empiece a caminar políticamente con la certeza de que va a estar representado. Porque lo que me cuentan es que en el 21 se pusieron muy tarde de acuerdo, y ahí coincido con lo que usted dice del tiempo. Se pusieron de acuerdo en diciembre, enero, febrero. Entonces, mientras estaban curando las heridas internas, ya venía la campaña y David ya traía una dinámica, entonces ya no lograron hacerlo.
y yo creo que muchos estuvieron de brazos caídos. Si hoy se hacen las cosas con tiempo, se hace política y prevalecen los intereses de todos tratando de satisfacer en la medida de lo posible, las cosas van a ser diferentes. En los municipios hay condiciones, hay muchos alcaldes de Morena que hoy dicen, ¿para qué me metí? Salió peor, y platican con usted seguramente. Para ellos ya es un calvario la presidencia municipal en este momento, ¿no? Pero también hay que ver que hay división en los partidos. Están, unos tienen grietas más grandes que otras. El PRI está dividido. Osorio Chong no quiere saber nada de Alito, y Alito no quiere saber nada de Osorio Chong. Ahí hay una división importante que se refleja aquí en Zacatecas. Hay priismo. En Ojo Caliente, por ejemplo, Héctor Bernal no quiere saber nada de Carlos Peña. ¿Cómo se va a resolver esa división en los partidos, esa división interna, para que todos podamos ir contra Morena? Los grupos dentro de los partidos son algo natural, ¿verdad? Eso hay que verlo como algo perfectamente natural. El dilema va a ser qué es lo que predomina. Si el sentido unitario predomina en la oposición, tiene que predominar en cada uno de los partidos. Y yo creo que ningún partido es suicida a estas alturas. No sé, bueno, quizá MC sí. Es lo que nos preocupa. Es lo que nos preocupa, y por eso estamos dando esta lucha, digamos, de opinión, porque es una opinión. Es que dice que no hay borracho que coma lumbre, sí, ¿no? Claro. Entonces, yo confío en que los partidos resuelvan sus discrepancias internas, lleguen a acuerdos unánimes de preferencia, y si no, de mayorías dentro de los partidos. Pero nosotros la tendencia que estamos viendo es la tendencia a la unidad. Sobre todas las demás cosas. Incluso alguien en MC nos cuestionaba, es que ustedes se están planteando algo que se llamó en política hace muchos años la unidad a toda costa, cueste lo que cueste. Sí, es lo que estamos planteando. Eso estamos planteando, la unidad a toda costa. Oye, es que tu partido puede perder un poco de perfil, ¿no? Sí, de fisonomía, no importa, ya lo recuperará después en un gobierno de coalición, donde tendrá la oportunidad de desplegar estrategias de gobierno, propuestas, programas. En este momento, lo que cuenta es la unidad. Yo creo que todos están conscientes de esto. Y las diferencias entre los partidos pasarán entonces a un segundo o tercer plano. Yo creo que la sociedad entiende eso. Mucha gente, que esto es cuestión de vida o muerte. Así es. De dejar que siga la destrucción del país o plantarle cara. Pero hay personajes en los partidos políticos que dicen, no, yo mejor ni me meto con el régimen, porque me pueden sacar mis trapitos al sol. ¿Por qué Miguel Alonso no ha venido a hacer campaña? Pues él tendrá sus razones, pero le voy a poner un ejemplo de otro exgobernador, que en este caso exgobernadora, de Amalia García. Amalia García, si usted se acuerda, tenía 11 años sin pararse en Zacatecas, 12 años sin pararse en Zacatecas. Cuando fuimos compañeros circunstanciales... Pero a lo mejor Amalia no tiene trapitos sucios. No, pero déjeme le digo, a ver, recuerde cómo se fue. O sea, no se fue en la mejor condición, perdió su elección, se fue con un gobernador que llegó a enfrentarla muy duro, y ella quedó en esta percepción de que si regreso a Zacatecas la gente me va a odiar, ¿verdad? O sea, no seré bienvenida. Cuando somos compañeros y regresa... Pero creo que ella se fue confrontada con el gobernador, que la quiso meter a la cárcel. Sí. ¿Se acuerdan que Arturo Nale y Huizar Sí. ya le tenían todo, y por una falla ella ganó en la Suprema Corte? Pero ella no se fue confrontada con la sociedad. No, pero se fue con un desgaste importante. A lo que voy es, ella que ahora regresó y empieza a sentir la calle después de que pasaron años y después de que tenemos al gobernador peor calificado del país, pues la gente revaloriza cosas, ¿verdad? Sí, claro. Y la gente dice, oye,
pues sí, Sus estos, libertades. estos que se fueron a lo mejor tenían sus cosas, pero estábamos 100 veces mejor que con este. Entonces el ciudadano tiene una inteligencia colectiva que esa no la podemos manipular. Además, es sentido común. Pues claro. Sentido común. Y eso, a ver, yo nunca he estado ni cerca de ser un aliado de Miguel Alonso, usted lo sabe bien. Pero yo estoy claro. No, pues fueron contrincantes Nos fuimos por la contrincantes en gubernatura. 2010 y después han existido temas. Pero yo prefiero 1000 veces. No están en la lista de los enemigos No, O sea, irreconciliables de Miguel está Cuauhtémoc. Y en la lista de Cuauhtémoc, no, de los no, amigos, no, no, está no, Miguel. no, en mi lista no está Miguel Alonso. No está Miguel Alonso ni está. O sea, ni usted está- se sentaría con él. Sin ningún problema. Como me he sentado con muchos otros. la ¿Por qué? dictadura Porque eso Le es daría un política. abrazo. es común. No, tampoco dijimos tanto. No, no Paco. tanto. Pero- Es común. Pero un saludo no se le niega a nadie. Paco, a usted le gusta la historia. A usted le gusta la historia. Yo lo sé. Es común el dato histórico de que las dictaduras unifiquen a todos los demás, aunque antes o en otro momento o en el pasado hubiesen sido adversarios o incluso enemigos, porque se trata de la sobrevivencia. Cuando uno habla de la sobrevivencia de las Cambia la instituciones, lógica. cambia la lógica, sin dejar a un lado que algunas de esas diferencias implican rectificaciones, ¿verdad? Rectificaciones éticas por las cuestiones de corrupción, todo lo que ha existido y que en efecto ha sido real, ¿verdad? Claro, no purifica solamente. No se trata de hacer una pila bautismal, no, se trata de hacer una trinchera para evitar que pasen por encima de nosotros esta maquinaria dictatorial de López Obrador. ¿Hubo corrupción en el pasado? Claro que hubo corrupción en el pasado, pero mire, si comparamos la estafa maestra con Segalmex, o sea, son la mitad de los recursos, la estafa maestra son la mitad de los recursos de Segalmex distribuidos en un fraude de 11 o 12 o 15 instituciones. Y aquí es el doble en una sola institución. O sea, no hay que negar la corrupción del pasado, hay que corregirla, hay que evitarla, hay que erradicarla, pero hay que denunciar y desenmascarar la nueva corrupción de López Obrador, que es furibunda. Ya desaparecieron en este país los concursos de obra pública, de adquisiciones, ya todo lo hace el ejército, los soldados, los militares, o los burócratas, o los hijos de López Obrador, que ya es el colmo, ¿verdad? 100 millones no son nada. Dice, sí, que son 100 millones, el PRI robó más. A ver, dice, ¿Y? no, estos desplantes que vemos ahora son los que creo que creo que es lo que está llamando muchos de los dictadores que conocen la historia, usted lo sabe, empezaron siendo muy simpáticos, dicharacheros, populares, muchos de ellos socializantes, populistas, le caían bien a la gente y aquello terminó en grandes desgracias, incluso masacres, ¿verdad? Porque se manejó el pueblo. El pueblo. O sea, el pueblo, siempre los dictadores Mussolini, tienen Hitler, como principal aliado. Mussolini, Hitler y Stalin apelaban al pueblo para cometer sus crímenes. ¿Y cómo se tiene de aliado al pueblo? Pues como lo tiene López Obrador. Así es, Con los programas sociales, con las becas para el bienestar, con las becas para el progreso de México. Pero ¿qué está pasando, Paco? ¿Qué está pasando? Que ahora van, reparten dinero y les mientan la madre. Y les gritan, y les reclaman, y les echan en cara, y les chiflan. ¿Por qué? Porque una cosa es el hambre y otra cosa es la dignidad. La gente puede tener hambre y tiene que recibir y agarrar una dádiva. Pero eso no quiere decir que la gente sea tonta, ¿eh? Pues la gente sabe. No es tonta, pero lo vemos. ¿Por qué cree que está en el Diputado. lugar 23 de 23 este hombre, no? Sí, pero... Perdón, 32 de 32. Pero el presidente, que es el jefe de todos ellos, que es el que realmente maneja todo, tiene casi 60% de aceptación Y en su casi quinto año de gobierno. También. Ningún presidente, ¿eh? No, Salinas sí lo tenía y ven lo que acabó. 60% de aceptación. Y en el Estado de México, Delfina ya pasó por encima de Alejandra del Moral. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Yo creo que todavía no se Y resuelve. yo diría más, la elección presidencial ya está definida. No. ¿Cómo dicen? Que la boca se le haga chicharrón, Paco, ¿no? Por eso la alianza opositora tiene que
centrarse en lo que dice el secretario de Gobernación como su plan C. Dice, el plan C es las urnas. Porque, llegar a robarnos. porque Sí, dice... claro, o sea, al viejo estilo, ¿no? A porque aplastar. el presidente dice, antes de irme voy a mandar 3 iniciativas para reformar la Guardia Nacional que pase a la Secretaría, para reformar la Suprema Corte que está podrida y para reformar el proceso electoral. Pero fíjese que... Si no le ganan el Congreso al presidente, es un tema clave. si no le ganan la mayoría en la Cámara de Diputados, si no le ganan la mayoría en el Senado, estamos muertos. Por eso es muy importante tener claro que una de las posturas y el anclaje más importante que tiene Morena es el presidente, pero el presidente no va a estar en las urnas, el presidente no va a estar en las boletas, y quien crea que de manera como automática por osmosis, la personalidad y el carisma del presidente se le va a traspasar a todos sus candidatos, hoy no, en el 18 sí, porque estaba en las boletas. En esta elección yo creo que es un error creer que eso va a suceder. Y en Zacatecas, y si así fuera, Zacatecas tiene el 44%. Hay que estar pendientes, porque el presidente en cuanto termine puede inventar un cargo en Morena. Presidente vitalicio, supernumerario, el maximato, etcétera. el maximato. Lo que le gusta a él, inventar puestos maximato. que le permitan recorrer al país. No, puede salir con y él va a ser el coordinador de la campaña. O el jefe moral, como lo hizo como cuando presidente legítimo y esto. Él es, a ver, un dictador es capaz de cualquier cosa. Es capaz de cualquier cosa. Ojalá y no lleguemos al exceso y la persecución se vuelva sangrienta, ¿verdad? Si ustedes creen que se va a ir a su rancho, no. Son muy ingenuos. No, hay que echarlo a su rancho, hay que echarlo. Mire, yo creo que hay que hacer las cosas con la idea de ganar la presidencia de la República. Hay que hacer las cosas con la idea de ganar la mayoría en el Senado. Hay que hacer las cosas con la idea de ganar en la Cámara de Diputados y hay que hacer las cosas con la idea de ganar en muchos congresos locales. Es la idea de que debe prevalecer en la oposición, no una idea conformista o de negociación. Ahí también hay otra clave importante del momento actual. Quien piense que va a salir bien librado de una negociación con el dictador, está equivocado. Adentro de Morena o fuera de Morena, porque hay quienes adentro de Morena, nosotros lo sabemos, no están de acuerdo con el presidente. Lo sabemos. Yo estoy seguro, completamente seguro, que personajes como el secretario de Relaciones Exteriores, no digo nombres, pero digo cargos, no comparte las ideas del presidente. O el mismo Ricardo Monreal. Pero sí tiene que aguantar. Y piensan que pueden negociar con el dictador. Y afuera hay otros grupos, hay otros dirigentes, hay otros sectores que piensan también ingenuamente que pueden negociar con el dictador. Están equivocados. Él va exactamente eso, a arrasar o a querer arrasar. A quienes le han puesto cara adentro, como mencioné yo a Ebrard o al propio Monreal, o a quienes afuera lo han hecho, en todos los niveles. Para él somos enemigos. La única diferencia que hay es que unos son más grandes y otros más pequeños, pero todos son enemigos para él, no adversarios. López Obrador no tiene adversarios, tiene enemigos. Y eso es lo que hace diferente su política, porque la diferencia entre un enemigo y un adversario es que al adversario lo derrotas y al enemigo lo eliminas, lo borras. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Él ve en la corte un enemigo. Que además es el centro de su política discursiva, ¿no? Así es, porque además lo dice. Muchos dictadores se cuidaban de decir cosas. Incluso las dictaduras militares, los propios generales, en Chile o en Argentina o en Uruguay, donde hubo dictaduras militares, se cuidaban de decir ciertas cosas. López Obrador no se cuida. El dictador Porfirio Díaz frente al dictador López es un niño de pecho. No. Porfirio Díaz es un Boy Scout frente a López Obrador. Pues veremos qué respuesta tienen
al llamado que hacen ustedes a la dirigencia nacional, a la dirigencia local de Movimiento Ciudadano y a las dirigencias de los demás partidos Así para es. ver si hay una organización Ojalá. y van saliendo los líderes que conduzcan a esta batalla que va a estar muy difícil. Va a ser ¿cómo se dice? La madre La de madre todas. de todas las batallas. Les agradezco mucho su tiempo. Al Don contrario, Cuauhtémoc, Paco, muchas gracias. muchas Un gusto, gracias. Paco. Diputado. Bienvenido Galeana. nuevamente al Congreso. Y ya cambié de oficina, porque esto está muy chiquito. Está también la de la Jucopo. Quise recibirlos en mi oficina como diputado por respeto a la vida institucional del Congreso, porque hablaríamos de temas partidistas, pero también la Jucopo está Bueno, a las ahora que órdenes vaya usted a de la la prensa. reelección, que le manden una oficina nueva. Eso puede ser, eso puede ser. Amigos, muchas gracias por la amabilidad, por la disposición para vernos y los espero en la próxima. Muchas gracias.